En esta semana estaremos viendo específicamente las consecuencias del pecado. Y es una clase de teología bien práctica porque podemos ver el pecado y podemos ver la implicancia que el pecado tuvo en la vida, en la humanidad y en todo el resto de la creación por consecuencia. Pero vamos a enfocarnos en las consecuencias del pecado y seguimos en Génesis capítulo 3 y es una parte fundamental del estudio de amartología el poder estudiar las consecuencias del pecado. Muchas veces los libros de teología enfocan la consecuencia del pecado centrándola netamente en lo que la Biblia llama el juicio divino de Dios, en el cual Él establece la sentencia sobre Adán y Eva, sobre la serpiente, sobre la creación, etc. Pero tenemos que pasar tiempo viendo la implicancia del pecado, la consecuencia del mismo en Adán y en Eva, en su entendimiento moral, en su relación con Dios y cómo esto realmente afecta al individuo. En la palabra de Dios, en el versículo 7 del capítulo 3 de Génesis, dice: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces conocieron el bien y el mal. Cuando vemos nosotros la palabra de Dios, entendemos que ese es el juicio neto del pecado, por el cometer el pecado que Dios había dicho. Si comen de esto van a morir y van a conocer el bien y el mal. Y ellos hacen eso, cometen el pecado, y Dios es fiel y justo, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es amor, Dios es amable, Dios tiene gracia, pero Dios es un Dios que establece justicia y parte de su juicio propio del pecado era que como consecuencia haya algo que había sido establecido ya desde antemano. Ellos iban a conocer el bien y el mal. El hombre no tenía naturaleza pecaminosa, pero al ellos cometer pecado, lo que viene a suceder en ellos es ellos tienen ahora un conocimiento moral, ético, que es ahora también fallido, en el sentido no de que ellos son malos y todo lo que van a hacer es activamente malo, pero lo que nosotros vamos a llamar es depravación. Son depravados, teológicamente hablando. Son depravados en el sentido de que ahora el hombre tiene la capacidad y potencialidad, y no solamente ellos, sino ahora el deseo también y la inclinación a darse al pecado. Entonces, lo que eso implica en la teología es que antes de esto el hombre tenía una voluntad y tenía la posibilidad y la capacidad para cometer pecados, sí lo tenía. Obviamente lo vemos en Adán y Eva. Pero lo que el hombre no tenía era un deseo nato, constante de inclinación hacia el pecado. Ahora, el ser humano, cuando entendemos depravación total sin ponerlo dentro de ningún campo ideológico, cuando entendemos depravación total, lo que podemos entender es que el hombre tiene la potencialidad y tiene el deseo de cometer diversidad de pecados. Y el hombre, nada de lo que el hombre puede hacer, obviamente puede darle gracia con Dios, favor de Dios, en el sentido en el cual no le puede dar al hombre salvación. Pero lo que tampoco significa depravación total, sin ir a ningún campo ideológico, es que el hombre ahora tiene un deseo únicamente por hacer todo lo que va en contra de Dios. Porque hay personas no creyentes que en su mal entendimiento de Dios, sin ser creyentes, en su religiosidad de vida, han establecido parámetros en los cuales buscan de una u otra manera querer agradar a Dios. Sí, no son salvos, y lo que hacen no le agrada a Dios, y es trapo de inmundicia para Dios. Pero en cuanto al deseo, es importante que entendamos que depravación no hace que tú seas una persona que desea únicamente todo el pecado. Es una persona que tienes el deseo y la inclinación nata ahora al pecado y tienes la mente abierta para cometer todo tipo de fechoría. Antes era oscuro a la mente humana, el deseo de ello era en Adán y Eva, era una potencialidad de capacidad, ahora se convierte en lo que ya es activamente un deseo constante de inclinación a ir al pecado, por ende ir en contra de la santidad de Dios. Y eso es importante en la teología, porque el entendimiento de la depravación del hombre va a ser clave para poder entender la implicancia de la salvación y de la obra de Jesucristo. Si el hombre no fuese totalmente depravado y no tuviera un deseo por hacer lo que es pecado y no tuviera una inclinación a lo que es el mal, entonces la salvación de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo en nosotros tampoco tendría un efecto que nos lleve a eventualmente desear el bien. Y como creyentes podemos llegar al punto de buscar santidad en nuestras vidas y anhelar santidad, y luchamos con la carne y tenemos deseos de la carne, sí, no significa que la santidad no ha sido total, así como decimos depravación total, santidad total hay en la persona potencialmente y hay la capacidad de tener un deseo genuino de buscar santidad plena, perpetua. Sin embargo, el ser humano, por su pecado, el creyente sigue luchando, pero en busca de la santidad va a establecer parámetros para acercarse a Dios
Y ese acercamiento va a generar un deseo también a poder anhelar la santidad. Entonces, depravación total tiene que ser vista en base a también lo que es santificación total o justificación total. Potencialmente en esta vida tenemos eso y no lo vamos a lograr en plenitud hasta que estemos en la presencia de Dios, pero potencialmente tenemos la libertad de poder desear aquello que es bueno y agradable a Dios y tener esa inclinación moral, lo cual cuando éramos incrédulos no teníamos. Podíamos tener rasgos de deseos de agradar a Dios en una religiosidad, podíamos, pero nuestra depravación nos llevaba a tener un deseo genuino y porcentualmente mucho más inclinación a darnos al pecado. Eso no quiere decir que toda persona iba a ser el peor hombre o peor mujer que existió o el más malhechor que pueda ser. Pero lo que eso quiere decir es que el hombre estaba totalmente dado, rendido, vendido, había sucumbido al pecado y estaba entrampado por el pecado que le rodea. Y nada de lo que podía hacer era agradable a Dios o podría traer un fruto para su propia justificación. Cuando nosotros continuamos viendo el texto bíblico del capítulo 3 de Génesis, vemos que lo que sucede en consecuencia principal, en el momento, por consecuencia del pecado en la vida del hombre, es algo trágico que lamentablemente en la vida del cristiano sucede muchas veces. No todas las veces, pero muchas veces. Y muchas veces en la vida de personas que no son creyentes, cuando están metidos en vicios y pecados, esto sucede también. La palabra de Dios dice en el versículo 8 que oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué sucede? Y esto es importante que entendamos. Una consecuencia natural del pecado en la vida de la persona es que hace que tú pierdas o se nuble tu entendimiento de la persona divina. En el caso de Adán y Eva, cuando ellos pecan, ellos piensan erróneamente, habiendo conocido a Dios de una manera íntima en conversación y habiéndole escuchado y Él habiéndoles provisto y ellos siendo testigos de todo su poder, ellos piensan por el entenecimiento del pecado que ellos pueden esconderse de Dios. Y esto sucede muy a menudo en la vida de cristianos. Cristianos pecan y de pronto ceden al pecado. Y cuando están cediendo al pecado, por algún momento ellos piensan que pensamos que podemos cometer estos tipos de pecados sin recibir juicio de Dios. Y en cierta manera el entendimiento ha llegado a ser entenebrecido y nuestro temor de Dios ha sido corrompido en nuestra mente porque estamos pensando que podemos vivir ese estilo de vida en pecado y estar bien con Dios y nuestro entendimiento de la persona divina ha sido manchado, así como lo fue en la persona de Adán y Eva. Algunos creyentes llegan aún lamentablemente a cuando viven en pecado y están mucho tiempo ahí y no salen de ello por un periodo de tiempo, llegan a puntos en los cuales se alejan de las cosas de Dios. No lo dicen públicamente, pero se alejan de las cosas de Dios como para alejarse de Dios. Y piensas que te puedes alejar de Dios y no podemos alejarnos de Dios. Puedes dejar de venir a la iglesia cuando estás viviendo en pecado, puedes dejar de leer tu Biblia, puedes dejar de orar, pero no te puedes alejar de Dios. Sigues estando al lado de Dios, Dios sigue estando contigo porque es un Dios fiel, pero el juicio de Dios, su amor disciplinario está sobre esa persona. El no creyente es igual. Cuando un no creyente se da al pecado y vive una vida depravada y en pecados y en inmundicia, hay personas que tal vez les ha pasado a escuchar que cuando les compartes el evangelio te dicen, pero para mí yo ya estoy muy metido en pecado. Y en su mente el pecado ha hecho que ellos piensen que para ellos Dios ya no les puede salvar. Y el evangelio les transforma y les lleva al arrepentimiento y pueden llegar a conocer a Cristo como Salvador personal. Pero quiero que tú puedas ver claramente cómo el pecado tiene como consecuencia una destrucción en el entendimiento de la persona divina sobre la persona. Adán y Eva están escondiéndose, están yendo de árbol en árbol, buscando un árbol más grande para el cual puedan esconderse, pensando que debajo de ese árbol Dios no les podrá ver. Y esto es lo hermoso de la consecuencia de la caída. Es que Dios no tenía que restablecer comunión con el hombre tenía que buscar a Dios y decirle, perdón, fallé, pero la Biblia dice, no hay justo ni en uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, y el hombre no buscó a Dios. Entonces lo que Dios hace en la teología es, Él da el paso de búsqueda para restablecer comunión.
Esto lo vemos en Romanos capítulo 3, porque el versículo 21 dice, pero ahora, es decir, el hombre no busca a Dios, pero ahí no acaba. Lo que ha hecho Dios es ha enviado a Jesucristo para que el hombre pueda responder a la búsqueda de Él. De la misma manera se ve esto en el libro de Génesis capítulo 3. Dios busca al hombre para restablecer comunión con el hombre y el hombre queda a la espera de responder al llamado de Dios, a la búsqueda de Dios. Y en el versículo 9 del capítulo 3 dice la palabra de Dios, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? El hombre estaba escondiéndose de Dios. El hombre por su pecado no quería saber nada con Dios. Quería escaparse de Dios. Pero Dios es tan misericordioso y su gracia es tan grande que gloria a Dios porque Él le hizo esa pregunta al hombre, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba Adán y Eva, por supuesto, sabía exactamente debajo de qué árbol estaban. Dios sabía exactamente la condición de ellos y dónde estaban, pero hace esa pregunta para que el hombre pueda restablecer comunicación con Dios, para que por medio del arrepentimiento eventual ellos puedan restablecer comunión con Dios. Y eso es lo que Dios hace con la humanidad. Él da el primer paso. Nadie busca a Dios. Dios ha dado el primer paso para que ahora tú puedas responder a la búsqueda de Dios. Porque estamos tan depravados, estamos tan dados al pecado, que no podemos nosotros reaccionar a la gracia de Dios, a menos Dios haya dado su gracia. Y gloria a Dios que lo hizo. ¿Y cómo es que dio la gracia a Dios? Dios la dio por medio de la búsqueda que Él hizo a la humanidad a través de la creación en revelación general, a través de su palabra, a través de la persona de Jesucristo específicamente hablando. Y Dios ha dado, esa gracia de Dios es tan grande y viene y Él se ha dado para que nosotros como personas el día de hoy podamos responder y decidir creer en la persona de Jesucristo por medio de lo que Él ha hecho por nosotros. Su gracia es tan grande que hace que la persona que está en pecado pueda abrir los ojos y ver su condición de pecador y pueda esa persona reaccionar ante su pecado y no seguir una vida a condenación, sino que la persona pueda decidir en su voluntad, no robotizado, en su voluntad, creer en Dios y la obra de Cristo Jesús en la cruz. Es importante que entendamos estos conceptos, implica mucha soteriología. Uno no tiene que seguir un campo ideológico de arminianismo o calvinismo para definirse en la teología. Tienes que seguir el texto bíblico y la palabra de Dios te da el precedente. Adán, ¿qué hizo? Adán lo que hizo es escondió, no buscó a Dios. Dios buscó al hombre. Pero Dios no robotiza al hombre y le dice, bueno, mi gracia está sobre ti, ¿dónde estás tú? Ahora tú ven, cree y no tienes opción, no eres un robot. No, Dios no es eso. Dios busca al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Y oyó, dice Adán, la voz de Dios y tuvo miedo. No lo transformó inmediatamente la voz de Dios. Y le dijo Dios, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Y el hombre responde. Porque la consecuencia del pecado es que entenebrece tu entendimiento, pero la consecuencia de la gracia es que te da la oportunidad de poder regresar a comunicación para restablecer comunión con Dios. Y gloria a Dios por eso. Y como consecuencias del pecado, ustedes pueden leer en el análisis que van a hacer esta semana, en el capítulo 3 del versículo 14, al final del versículo 21, pueden ver el juicio de Dios, al versículo 24, el juicio de Dios sobre Adán, Eva, sobre la creación. Adán y Eva, vergüenza. La serpiente es maldecida, el resto de la creación es juzgada y espera su redención. Satanás, enemistad perpetua con la persona divina y obviamente el juicio divino se establece en Génesis 3:15. Es conocido como el protoevangelio en la teología. Eva y la mujer van a tener aumentos de dolor en el parto y su deseo será a su esposo. Adán tendrá que trabajar y ya no tendrá todo dado, tendrá que esforzarse y con sudor y va a ser difícil y arduo. Y la raza humana, por consecuencia del pecado, va ahora de manera generacional recibir lo que es la naturaleza pecaminosa, pero al mismo tiempo recibe la oportunidad de poder restablecer comunión con Dios por parte de la obra de Jesucristo. El efecto del pecado es muy grande. Y si nosotros pensamos que la consecuencia de un pecado, bueno, mi pecado no tuvo consecuencia, no me cayó un rayo del cielo y me partió, no ha pasado nada, lo sigo haciendo. No piense así. Que su mente no sea entenebrecida, que su corazón sea sensible para que cuando usted cometa pecado, se arrepienta de su pecado y busque a Dios en misericordia para evitar las consecuencias terribles del pecado. Que Dios les bendiga y nos vemos la semana que viene en nuestro curso de amartología.